Me llamo Tomás y nací en un municipio chico del estado de Durango. Vivíamos en una zona semirural, donde la mayoría de la gente se dedicaba a labores del campo o trabajos de oficios. Mi papá, Luciano, no era médico ni ingeniero. Era técnico en sistemas eléctricos, especializado en instalación de paneles solares. Le iba bien. Trabajaba en una empresa regional que brindaba servicios en varios pueblos y zonas mineras del norte del país. Tenía buena reputación por ser responsable y serio. Mi mamá, Marta, se encargaba de la casa y también ayudaba en una pequeña tienda de abarrotes que pusieron en el patio trasero. Mis papás se conocieron cuando mi mamá trabajaba como recepcionista en una ferretería donde mi papá hacía compras constantes. Ella decía que le atrajo su forma de hablar, pausada, educada, sin buscar impresionar. Era mucho mayor que ella, casi por 9 años. A los pocos meses ya vivían juntos. Yo nací un año después y mi hermana Camila llegó 3 años más tarde. Nuestra vida era simple, sin lujos, pero tampoco pasábamos necesidades. Mi papá salía seguido a trabajar a comunidades lejanas. A veces se quedaba en hoteles económicos o en casas de clientes. Siempre regresaba con dulces, herramientas nuevas o cuentos de carretera. Por muchos años todo fluyó con normalidad. Los domingos salíamos al tianguis, mis papás limpiaban la casa juntos, y a veces en las noches veíamos películas en la sala. Cuando cumplí 11 años, mi papá recibió una propuesta de un excompañero suyo para irse a trabajar a un nuevo proyecto privado de electrificación en Sonora, cerca de un pueblo fronterizo. Según él, el dinero era mucho mejor, y los trabajos duraban meses, con contratos bien pagados. Mi mamá no quería dejar Durango, pero terminaron yéndose todos. Yo tenía 12 cuando nos instalamos en las afueras de ese nuevo pueblo. La casa era rentada, un terreno amplio, medio descuidado, con árboles secos y una construcción rectangular de un solo piso, paredes de bloc pintadas de blanco y rejas oxidadas. Quedaba cerca de un camino de terracería. Había pocas casas cercanas. La empresa donde trabajaba mi papá tenía sede en una bodega grande, con oficinas improvisadas. Sus horarios eran irregulares. A veces salía de madrugada y regresaba entrada la noche. Otras veces, ni siquiera venía a dormir. Pasaron algunas semanas y empezó a comportarse diferente. Primero dejó de comer con nosotros. Luego pasaba horas en su camioneta, escuchando música que nunca había oído antes, con ritmos raros, sin letra, solo sonidos metálicos y voces entrecortadas. No hablaba mucho. Cuando lo hacía, parecía distraído o molesto sin razón. Mi mamá intentaba justificarlo. Decía que era el cambio, el trabajo, el calor, pero su mirada decía otra cosa. A veces lo observaba por largo rato, como si no lo reconociera. Una noche escuché a mi mamá llorar bajito en la cocina. No quise preguntar. Después supe que había encontrado ropa suya que no conocía, una camisa con perfume fuerte y diferente. En el asiento trasero de la camioneta había una bolsa con cosméticos y una mascada roja. Cuando mi papá llegó esa noche, no explicó nada. Subió al cuarto y cerró la puerta. Ya no dormía con mi mamá. Después de eso, se ausentaba por días. Decía que estaba trabajando en la sierra, instalando equipos, pero cuando mi mamá llamó a la empresa, le dijeron que no había salido a campo esa semana. Ahí fue cuando decidió seguirlo. Una noche esperó a que saliera. Él se subió a su camioneta y ella lo siguió desde lejos, usando el carro viejo que usábamos para las compras. Llegaron a una zona apartada, donde la luz del alumbrado apenas alcanzaba a cubrir los cruces. Él se metió en una calle sin pavimento, con casas separadas entre sí y muros altos. Se detuvo frente a una casa pintada de negro mate, con ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Tocó la puerta y entró. Mi mamá no se acercó, se quedó en el carro, mirando desde la distancia. Dijo que la fachada de la casa le provocaba un malestar físico, como si algo pesado le oprimiera el pecho. Luego, antes de que decidiera irse, se acercó un hombre que cuidaba desde un poste. No la amenazó, pero le dijo que no se metiera, que no era asunto suyo. Ella se fue. Al día siguiente, fue al mercado donde trabajaba su prima y le contó todo. La primera le dijo que por esos rumbos había una mujer joven, llegada de otro país, que vivía sola y que varios hombres iban a verla, pero no sabían exactamente qué hacía. Algunos decían que leía las cartas, otros que era bailarina, y otros que vendía cosas para el amor.
No tenía redes sociales, ni nombre conocido, solo la llamaban Samara. La describían como alta, morena clara, con ojos muy oscuros y cabello lacio hasta la cintura. Mi mamá no quiso contarle eso a mi papá. En vez de discutir, buscó a una mujer mayor que vivía en un ejido cercano. Había escuchado que ayudaba a curar espantos y cosas raras. La mujer la recibió sin preguntar mucho. Le pidió una prenda usada de mi papá. Mi mamá llevó una camiseta con manchas de sudor. La mujer la olió, la metió en un balde con agua y luego agregó unas hojas. Tras unos minutos, dijo que mi papá no tenía control sobre sus actos, que alguien lo había agarrado con una mezcla fuerte, probablemente sangre de mujer, que se le había dado en bebida o comida. También dijo que esa mujer no actuaba por amor, sino por ambición. Le entregó a mi mamá un recipiente con un aceite espeso y muy aromático, de color oscuro. También le dio un paquete pequeño de hojas secas atadas con hilo rojo. Le explicó que debía rociar ese aceite en los marcos de las puertas y colocar el paquete debajo de la cama de mi papá, sin que él se diera cuenta. Le dio una serie de rezos que debía decir 3 noches seguidas, sin interrupciones. Mi mamá hizo todo como le dijeron. Al tercer día, mi papá regresó a la casa. No habló con nadie, no saludó. Se metió al cuarto donde antes dormíamos los 3 y se quedó ahí encerrado hasta el día siguiente. Cuando salió, parecía cansado, más pálido, como si no hubiera dormido. Dijo que necesitaba descansar y que no quería que nadie lo molestara. Esa noche, mi hermana y yo dormimos en el cuarto de mi mamá. En la madrugada, escuché pasos lentos por el pasillo. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a mi papá parado frente al espejo de la sala. Estaba quieto, no se movía, ni parpadeaba, solo miraba su reflejo, como si viera a otra persona. Me regresé a la cama sin decir nada. Lo siguiente que ocurrió fue peor. Después de aquella noche en que vi a mi papá frente al espejo sin moverse, empezaron a suceder cosas que no se podían explicar fácilmente. Durante el día, actuaba como si nada. Salía temprano, volvía en silencio, a veces comía algo, y luego se encerraba. Pero en las noches, se escuchaban pasos dentro de la casa cuando ya todos estábamos acostados. No eran pasos normales, sonaban arrastrados, lentos, como si alguien caminara descalzo con las plantas de los pies sucias. Mi mamá pensó que tal vez estaba sonámbulo, pero cuando una madrugada lo encontró de pie en la cocina, con los ojos bien abiertos y la estufa encendida, supo que no era algo común. Lo más extraño fue que la casa empezó a oler distinto. No era un olor fuerte, pero sí persistente, como a flores marchitas mezcladas con algo húmedo, como tierra mojada guardada. No importaba cuántas veces limpiara mi mamá, el aroma seguía. Se concentraba más en el cuarto de mi papá, pero a veces se extendía al pasillo, al baño o a la entrada. Una tarde, mientras barría el patio, mi mamá encontró dentro de una maceta rota una pequeña bolsa de tela negra, amarrada con listón. Al abrirla, vio dentro mechones de cabello, una uña y algo que parecía ser un pedazo de tela con manchas secas. No quiso tocarlo más. Lo metió en una caja de cartón, lo roció con alcohol y lo quemó en el lote baldío de al lado. No nos dijo nada ese día, pero después nos confesó que fue ahí cuando entendió que aquello era brujería. No había otra forma de explicarlo. Volvió con la curandera del ejido. Le contó todo. La señora le dijo que seguramente la mujer que había atrapado a mi papá estaba reforzando el amarre, que por eso él regresó a casa, pero no por voluntad propia. Le entregó un amuleto de hueso tallado y un nuevo paquete de hojas que debía poner bajo la almohada de mi papá. También le pidió que dejara encendida una vela azul todas las noches en la sala, hasta que él empezara a mostrar rechazo por esa mujer. Al día siguiente, mi papá llegó temprano. Traía consigo una maleta. Dijo que ya no regresaría a la empresa, que iba a trabajar por su cuenta en proyectos particulares. Mi mamá no le preguntó nada. Solo lo observó mientras guardaba papeles, herramientas y cables en una caja de plástico. Esa noche durmió en su cuarto, y la vela azul se consumió hasta la mitad. Al amanecer, mi mamá fue a ver cómo estaba. Lo encontró tirado en el piso, boca abajo, con las manos raspadas. Decía que no podía respirar bien, que le ardía el pecho. Mi mamá quiso llevarlo al centro de salud, pero él se negó. Dijo que solo necesitaba descansar. Durante los días siguientes, empezó a empeorar. Comía muy poco. Se quedaba mirando el techo durante horas.
A veces lo escuchábamos murmurar nombres que no entendíamos. Repetía ciertas palabras como si fueran rezos, pero no eran en español. Una noche, mientras intentábamos dormir, se escuchó un golpe seco en la pared. Después, gritos. Mi mamá se levantó corriendo y lo encontró sentado en la cama, golpeándose el pecho con fuerza. Le sangraba la nariz. Dijo que sentía que lo querían sacar del cuerpo. Al día siguiente, lo convenció de ir al médico. Le hicieron análisis, pero no encontraron nada anormal. Todo indicaba que estaba bien. El doctor le recetó ansiolíticos y le sugirió descanso, pero el malestar no desapareció. Mi papá empezó a rechazar la comida que preparaba mi mamá. Decía que sabía mal, que olía raro. Solo comía cosas compradas fuera, panecillos empaquetados, refrescos, comida enlatada. Una mañana, salí al patio a buscar una pelota y vi en la tierra marcas como de pies descalzos. No eran huellas normales. Tenían una forma alargada, con dedos largos, delgados, como si alguien hubiera caminado en círculos ahí. Llamé a mi mamá. Ella las vio y solo dijo que no jugáramos más en esa parte. Esa noche nos encerró a todos con seguro por dentro. Poco después, llegó una carta a la casa. No traía remitente. Dentro había una foto. Mi papá salía en ella, abrazando a una mujer que no era mi mamá. Era la misma que ella había descrito antes, alta, de piel morena clara, ojos negros intensos y vestido ajustado. Estaban parados frente a una casa con rejas y una lámpara encendida en la entrada. Junto a la foto venía una nota escrita a mano: «Él ya es mío». Mi mamá no lloró. Quemó la nota y guardó la foto. Esa noche durmió con nosotros. Dijo que si pasaba algo, no abriéramos la puerta por ningún motivo. La vela azul se apagó sola, aunque no se había consumido. Al día siguiente, la mecha estaba negra, como si se hubiera ahogado. Volvimos a ver a la curandera. Nos dijo que lo que habían hecho con mi papá no era una simple amarra, era algo más profundo, un tipo de posesión inducida con elementos rituales. Dijo que si no se cortaba pronto ese vínculo, él no volvería a ser el mismo, o podría terminar muerto. Mi mamá le preguntó si había forma de romperlo. La señora le dio una caja con sal negra, un aceite rojo y un trozo de espejo viejo. Le indicó que debía colocar el espejo bajo la cama, la sal en las esquinas del cuarto y el aceite en su frente mientras dormía. Todo debía hacerse durante una madrugada de luna menguante. Esperamos el día indicado. Esa noche, después de que mi papá se durmió, mi mamá hizo todo como le explicaron. Yo me quedé despierto, escuchando desde el pasillo. Cuando puso el aceite en su frente, mi papá empezó a moverse, como si tuviera una pesadilla. Se quejaba, se agitaba. De pronto, gritó tan fuerte que las ventanas vibraron. Despertó bañado en sudor. Vomitó en el piso algo oscuro y espeso. Desde esa madrugada, algo cambió. Dejó de salir. No hablaba con nadie. Se quedaba acostado todo el día, sin bañarse, sin cambiarse la ropa. Olía mal, perdió peso, parecía una sombra. Pero lo más aterrador vino después. Después de aquella noche en que mi papá gritó como si lo estuvieran quemando vivo, la casa quedó en un silencio extraño. No era un silencio normal. Era como si el aire estuviera espeso, detenido, como si el tiempo avanzara más lento adentro que afuera. Él no volvió a mencionar nada de lo que había pasado. Dejó de hablar, dejó de comer como antes, y solo tomaba agua, a sorbos pequeños, mirando el suelo. A veces murmuraba cosas que no entendíamos, otras veces se reía bajito, sin que nadie dijera nada. Mi mamá trataba de mantener la rutina, como si las cosas fueran normales, pero todos sabíamos que algo en él se había roto. El olor en su cuarto era insoportable. Aunque limpiara, aunque abriera las ventanas, olía a algo ácido, como metal mojado. No era sudor, ni comida podrida. Era otra cosa. Empezó a dormir en el suelo, con la cabeza pegada al espejo que la curandera había pedido colocar. Decía que solo así podía descansar. Si alguien movía el espejo, gritaba. Pasaban los días y su apariencia empeoraba. Tenía los ojos hundidos, las uñas negras, la piel pálida y reseca. A veces hablaba con alguien que no estaba ahí. Decía nombres que nadie conocía. En una ocasión lo encontramos escribiendo en las paredes del baño con una mezcla de tierra y ceniza. Escribía símbolos que nunca habíamos visto. Mi mamá los borró, pero al día siguiente aparecieron de nuevo, esta vez más marcados.
mi hermana Camila empezó a enfermar. Tenía fiebre cada noche. Soñaba con una mujer que le hablaba desde la ventana. Decía que la llamaba por su nombre y que quería llevársela. Mi mamá nos mudó al cuarto trasero y puso una cruz de madera sobre la cabecera. Nos pidió que no le habláramos a papá si se acercaba en la noche. En una madrugada escuchamos que se abría la puerta del cuarto principal. Después, pasos descalzos por el pasillo. Luego, un golpe seco en la puerta donde dormíamos. No fue un toque, fue un golpe, como si alguien pateara con fuerza. Mi mamá se levantó y empujó una cómoda contra la puerta. Mi papá no dijo nada, solo se quedó del otro lado, parado, respirando fuerte. Cuando amaneció, ya no estaba. Ese mismo día, mi mamá empacó algunas cosas y nos llevó con una tía a otra colonia, más cerca del centro. Dijo que no podíamos seguir ahí. Esa tarde fue sola a ver a la curandera. Regresó más tarde con una expresión que nunca le había visto. Nos dijo que necesitaba hacer algo más fuerte. No explicó qué, solo que iba a intentarlo una última vez. Regresó a la casa al anochecer. Nos pidió que no fuéramos con ella. Se llevó una mochila, una vela roja, una cuerda y un pañuelo de mi papá. Dijo que si no volvía en la mañana, que no fuéramos a buscarla, que le habláramos a la curandera. Esa noche no dormimos. Estábamos en casa de la tía, en una habitación con la luz encendida. Mi hermana no dejaba de temblar. Yo me asomaba por la ventana a cada rato, esperando que regresara mi mamá, pero no volvió. A las 6 de la mañana fuimos a ver a la curandera. Ella ya sabía que algo había salido mal. Nos llevó de regreso a la casa con 2 señoras más. Entraron primero ellas. Estuvieron dentro casi una hora. Cuando salieron, tenían el rostro blanco, como si hubieran visto la muerte. Nos dijeron que mi mamá estaba adentro, inconsciente, acostada en el pasillo. Estaba viva, pero débil, sin fuerzas para hablar. La llevaron a casa de la curandera, donde estuvo varios días sin despertar. Mientras tanto, mi papá desapareció. No volvió a la casa, no fue a la empresa, no lo vieron en ninguna parte del pueblo. Cuando mi mamá despertó, estaba confundida. Decía que la habían amarrado con una cuerda en el piso y que la mujer, Samara, estaba dentro de la casa, que la vio parada frente al espejo, tocando su reflejo, como si quisiera salir. Mi mamá dijo que la mujer le sonrió y le dijo que ya no había vuelta atrás, que lo había elegido y que nadie se lo iba a quitar. Después de eso, mi mamá no volvió a hablar del tema. Se dedicó a recuperarse. Pasaron los días. Un domingo por la mañana, un vecino llegó con noticias. Habían encontrado un cuerpo en las orillas del canal, cerca de una zona de matorrales. Estaba en avanzado estado de descomposición, pero por la ropa, las botas y un anillo, sabían que era mi papá. La policía dijo que no tenía heridas visibles, que no parecía haber sido atacado. La causa de muerte quedó como insuficiencia respiratoria. No hubo más detalles. Lo enterramos en un panteón al sur del pueblo, lejos de donde vivíamos. Durante el entierro, un coche negro se estacionó a lo lejos. Bajó una mujer sola, vestida de negro, con lentes oscuros. Se quedó mirando la ceremonia sin acercarse. Cuando terminó, se subió de nuevo y se fue. Mi mamá la reconoció de inmediato. Era Samara. Después de eso, vendimos lo poco que teníamos en esa casa y regresamos a Durango. Nadie volvió a mencionar su nombre. La curandera murió al año siguiente. Dijeron que se enfermó de golpe. Mi mamá siguió con nosotros, más callada, más cerrada. Nunca quiso contarnos todo lo que pasó esa noche en la casa. Solo repetía que había cosas que no debían tocarse, que hay mujeres que no buscan amor, sino poder. Volver a Durango fue como despertar de una pesadilla que nadie quería recordar. La familia de mi mamá nos recibió sin hacer preguntas. Nos instalamos en una casa modesta cerca de la central de autobuses, con 2 cuartos y un patio de tierra. Ella consiguió trabajo en una papelería y yo entré a la secundaria de inmediato. Mi hermana todavía tenía pesadillas, pero poco a poco fue durmiendo mejor. Durante semanas, el tema de mi papá quedó prohibido. Nadie mencionaba su nombre. Las fotos que teníamos de él fueron guardadas en una caja y metidas al fondo del closet. Mi mamá se convirtió en otra persona. Se volvió más estricta, más seria.
Todo el tiempo traía un escapulario colgado al cuello y no se lo quitaba ni para bañarse. En las noches rezaba sola, en voz baja, durante largos ratos. Una vez la escuché repetir una frase que no era ningún rezo conocido. La repetía como si no pudiera detenerse, como si necesitara mantener algo lejos. Pasaron varios meses en calma. Empezábamos a recuperar una rutina, pero un día, al regresar de la escuela, encontré a mi mamá parada frente a la estufa, con una carta en la mano. No dijo nada, solo me la entregó. Estaba escrita a máquina, sin firma. Decía: nada termina con la muerte. El vínculo se rompe solo cuando el otro también cae. Mi mamá la quemó en el fregadero sin decir una sola palabra. Desde ese día, volvió a dormir con una vela encendida, esta vez blanca. Una tarde de octubre, mientras regresábamos de hacer las compras, encontramos una figura colgada del árbol frente a la casa. Era una muñeca de trapo con un clavo atravesándole el pecho y una cinta negra amarrada al cuello. Mi mamá la tiró al suelo, la roció con alcohol y la prendió fuego sin vacilar. No dijo una sola palabra en todo el día, pero en la madrugada se despertó gritando. Decía que la había visto, que Samara estaba parada a los pies de su cama, vestida igual que en el entierro, con los lentes negros y una sonrisa torcida. No se movía, solo la miraba. Después de eso, la salud de mi mamá empezó a deteriorarse. Le bajó la presión, tenía dolores de cabeza constantes y la piel se le puso áspera, como si envejeciera de golpe. Volvimos a buscar ayuda, pero la curandera de antes ya no estaba. Nos recomendaron a una mujer mayor que vivía en un rancho a las afueras. Se llamaba Benita. Ella aceptó vernos sin preguntar de más. Mi mamá llevó una prenda que había guardado de mi papá, una playera que aún olía a él. Benita la tomó, la metió en agua bendita con hierbas y luego se quedó en silencio. Dijo que el espíritu de mi papá no había descansado, que algo lo mantenía atado a este mundo, que no se trataba solo de brujería, sino de una atadura espiritual creada por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Le preguntamos si había forma de cerrar eso. Dijo que se necesitaba hacer un ritual, no para liberar el alma de él, sino para romper el lazo que lo sujetaba. Dijo que había que llevar sus restos a un sitio específico, lejos del pueblo, donde el agua corriera limpia. Tenían que ser bendecidos ahí y dejados con tierra virgen. Mi mamá pensó unos días. Al final, decidió hacerlo. Contactó al panteón y pidió el traslado. Le dijeron que era posible, aunque poco común. Se encargó de todo sin involucrarnos. 2 semanas después, una mañana gris, fuimos en autobús hasta un ejido cercano a una sierra, donde había un arroyo aún limpio. Ahí, con ayuda de Benita y otra señora, hicimos el entierro simbólico. Ella rezó en voz baja durante más de 1 hora. Cuando terminó, dijo que con eso el vínculo se debilitaría, pero que la otra parte no dejaría de intentar volver. Esa misma noche, al regresar a casa, el ambiente era distinto, más frío, más pesado. Entramos y el reloj de pared se había detenido a la misma hora en que bajamos el ataúd, las 4:17 de la tarde. El foco de la sala parpadeaba sin razón. El teléfono fijo sonó 2 veces, pero al contestar, solo se escuchaba estática. Pasaron días sin novedades, hasta que una mañana, mi hermana no despertó a la hora habitual. Entramos a su cuarto y estaba pálida, sudando, con los ojos entreabiertos. Murmuraba el nombre de Samara, una y otra vez. Mi mamá la tomó en brazos, la llevó al centro de salud. Le hicieron estudios y dijeron que tenía un cuadro viral. Le pusieron suero y mandaron medicamentos, pero sabíamos que no era eso. En la madrugada, mi hermana empezó a gritar dormida. Decía que la mujer estaba en la ventana, que tocaba el cristal y le decía que la esperara. Cuando mi mamá fue a ver la ventana, encontró marcas de dedos en el vidrio, pero por fuera eran delgadas, pero largas, demasiado largas para ser de una persona normal. Esa noche, mi mamá decidió que debíamos irnos otra vez. Empacamos lo más necesario y nos fuimos con un pariente en Chihuahua. Ella dijo que necesitábamos alejarnos del norte. Estuvimos ahí casi 1 año. La salud de mi hermana mejoró. Yo retomé la escuela. Mi mamá trabajó haciendo costuras por encargo.
Pero una tarde, al llegar del mercado, encontramos una caja sin remitente frente a la puerta. Dentro había una figura de cera con cabello real incrustado y una nota escrita en tinta negra. Donde vayas, él irá contigo. Mi mamá se encerró en el baño durante horas. Cuando salió, dijo que no podíamos seguir huyendo, que había una sola forma de terminar con eso. Contactó a un hombre que, según ella, sabía cómo enfrentar entidades. Era de Michoacán. Se hacía llamar Julián. Aceptó ayudarnos, pero advirtió que no sería fácil. Él llegó una semana después, alto, delgado, con rostro serio. No traía herramientas ni símbolos. Dijo que todo lo necesario estaba ya en la casa. Solo pidió que no lo interrumpiéramos. Se encerró una noche completa en el cuarto donde dormía mi hermana. Desde afuera se escuchaban golpes, susurros, a veces risas. A las 5 de la mañana, salió sudando, temblando. Dijo que ya estaba hecho, pero que lo peor aún podía venir. Esa misma tarde, mientras mi mamá lavaba ropa, recibió una llamada. Nadie hablaba, solo una respiración lenta del otro lado. Al colgar, se desmayó. Dijo que sintió que la estaban mirando desde dentro del teléfono. Esa fue la última vez que mencionó a Samara. Desde entonces, vivimos sin raíces. Nos mudamos de nuevo. Nunca más nos quedamos en un solo sitio por mucho tiempo. Mi hermana creció, yo también. Mi mamá envejeció de golpe. Perdió el brillo en los ojos. A veces habla dormida. A veces despierta llorando sin saber por qué. Una noche, hace poco, fui a verla al cuarto. Estaba de pie, mirando el espejo del pasillo. Al verme, dijo con voz apagada, no fue ella. Fue lo que traía con ella. Desde entonces, cubrimos todos los espejos con mantas. Las velas nunca faltan. Y aunque todo parece tranquilo, en el fondo sabemos que hay cosas que nunca se cierran del todo, que hay vínculos que no dependen de nosotros, y que hay gente que no viene sola.